Buenas tardes. Quiero agradecer por este medio al comité organizador del 17º Congreso Dominicano en Neumología y Cirugía de Tórax. Asimismo, es el 8º Congreso de la región norte y el 7º de los egresados del Hospital Salvador Gautier. Lamento mucho no estar en persona con ustedes. Espero en un futuro cercano poder estar. Vamos a hablar sobre la neumonía producida por el COVID. Yo no tengo ningún conflicto de interés relacionado comercial. Punto de vista intelectual, yo soy miembro de las guías del ATS, ITSA de neumonía. Manejo de neumonía, vamos a hablar sobre las guías. Entonces, ¿qué hemos aprendido en estos casi año y medio de COVID? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para el manejo de nuestros pacientes? ¿Qué es lo que yo he aprendido? Empecemos con un caso. Este es un hombre de 65 años, se presentó a urgencias quejándose de 2-3 días de dolor, el tórax del lado izquierdo, tos, fiebre. Él está haciendo un tratado con metoprolol, aspirina para sus enfermedades comórbidas. Y en urgencias se encuentra con fiebre, hipotenso, taquipneico, tiene estertores bilaterales, consolidación en las bases, 14,000 glóbulos blancos de interés, tiene una linfopenia significativa y una saturación en reposo al 85%. No quiero recordarles que entre las 10 causas principales de mortalidad a nivel mundial del año 2016, enfermedades respiratorias de vías inferiores sigue siendo una causa muy importante. Y ahora con el COVID, eso imagino que va a subir y va a ser mucho mayor. Lo importante es cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para identificar y hacer el diagnóstico de esta condición. Primero, les quiero recordar que tenemos el efecto producido por cigarrillos electrónicos, el vaping, historia de viajes, contactos. La enfermedad producida por cigarrillos electrónicos sigue estando presente. Entonces, aún en medio de la pandemia, vemos pacientes que parecen que tuvieran COVID y tienen la historia de cigarrillo electrónico, lo que desarrollan un EVALI o un daño pulmonar producido por el cigarrillo electrónico. Es asociado a alta mortalidad, especialmente en hombres arriba de 35 años. Y otros factores de riesgo son obesidad. Y la mayoría de los casos, primeros fueron que fallecieron, primero fueron vistos en consulta externa y después se hospitalizaron. Hemos entendido un poco más sobre este proceso en los últimos años. Tiende a producir enfisema y enfermedad de bulas aguda, tanto en lóbulos inferiores como superiores. Y sabemos que posiblemente parte de ese daño es producido por vitamina E que le ponen para darle sabor. Entonces, en este paciente, ¿qué información necesitamos, además de la historia, para hacer el diagnóstico? Primero, el día de hoy, estamos empezando en el invierno, es muy importante el PCR por procesos virales, que no sean COVID, la influenza, A, B, el rinovirus, el metanemovirus, una serie de virus que pueden estar producidos. Definitivamente tenemos que hacer la evaluación del COVID y en esta persona sus resultados fueron positivos. Él había estado en contacto con gente que era positiva, estuvo en actividades sociales y ahí fue donde se contagiaron bastantes personas. Asimismo, él no se había vacunado al momento de presentarse con este proceso agudo. La radiografía, como pueden ustedes apreciar, enseña un proceso difuso bilateral de consolidaciones. Ustedes tienen opacidad de la porción derecha del corazón, los lóbulos medios están comprometidos, asimismo como bastante extenso del lado izquierdo.
Y en la tomografía, como hemos visto en estos meses, pueden tener procesos difusos bilaterales alveolares. Como aprecian en esta tomografía, hay un daño muy extenso. Interesante, una de las condiciones que hemos notado es que muchos de estos pacientes tienen una historia de tos persistente, pero cuando ya están en el hospital y tienen estos infiltrados alveolares difusos, la tos se desaparece, es más la hipoxemia que está presente. Es importante seguir las recomendaciones del manejo de neumonía adquirida en la comunidad, porque eso es lo que tiene este paciente. Como ustedes saben, son síntomas y signos de neumonía con confirmación radiológica, lo que llamamos neumonía asociada a sistemas de salud ya no está incluido en las últimas guías, y esto es debido a que ha habido un sobreuso de betalactámicos, de antibióticos que no eran necesarios, y esta condición que en principio creíamos que existía está incluido entre la neumonía adquirida en la comunidad. Es muy importante resaltar unos aspectos de esta condición. El agente etiológico realmente no se sabe, no se conoce. En el caso de COVID no sabemos si hay una infección bacteriana encima del proceso viral. El uso de antibióticos en forma de espectro amplio pueden asociarse a una reducción de mortalidad, pero también, por otro lado, acordémonos que el exceso de uso de antibióticos tiene efectos secundarios, y uno de esos es la producción de complicaciones como infección por Clostridium. De ahí que es muy importante tratar de hacer todo lo posible por identificar el patógeno que pudiese estar produciendo una coinfección. En las guías publicadas hace 2 años se dividieron 17 preguntas pico que tienen que ver con diagnóstico, tratamiento, duración, manejo, y vamos a abordar cómo aplicar esto en el contexto actual de la pandemia. Primero, en pacientes que no están severamente enfermos, no se recomienda hacer una evaluación microbiológica. Sin embargo, ahora vamos a entrar a temporada de influenza y con la presencia de COVID, es indispensable hacer una evaluación viral para descartar estas condiciones. La coinfección bacteriana, el uso de procalcitoninas se ha demostrado que puede ayudarnos a demostrar esta coinfección, debido a que bacterias tienden a producir citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, endotoxina. Mientras que los procesos virales en sí es más formación de interferón gamma, lo cual no aumenta la procalcitonina. En las guías recomienda que el tratamiento no debe ser basado o pararse, no darse tratamiento bacteriano por la procalcitonina. Pero lo que sí sabemos, y entonces es un análisis sistemático del doctor Schultz, que la procalcitonina va a ayudar para tomar decisión de cuándo parar antibióticos. Y ahí que en este paciente que usted hospitaliza tiene COVID positivo, se pregunta si puede tener infección bacteriana o no, hace cultivos de esputo, hace cultivos de sangre. Nosotros recomendamos también hacer el antígeno urinario para legionela y por neumococo y hacer procalcitonina. Hacemos 2 procalcitoninas al de admisión y 24 horas después. Si esta es negativa, esos estudios demuestran que ustedes pueden escalar o pueden retirar el antibiótico porque es menos probable que en el proceso agudo sea un proceso bacteriano superimpuesto al problema del COVID. En general, el patógeno predominante que tratamos en neumonía adquirida en la comunidad es neumococo, 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 y el día de hoy sabemos que COVID también está presente. Y solo les quiero recordar que seguimos teniendo un aumento significativo de resistencia bacteriana al neumococo, de estafilococo, de otras bacterias
gram negativas que generalmente no las vemos frecuentemente en estos pacientes ambulatorios. Así que esto es un problema a nivel global, por lo cual tenemos que tratar de enfocar nuestros tratamientos y no utilizar antibióticos si no están indicados. Reconocemos la neumonía por aspiración, en el cual entren productos alimenticios al árbol traqueal en lugar de irse al estómago. Eso es más probable en hombres sobre la edad de 65 años y que tengan procesos concomitantes como neurológicos, y el uso de los inhibidores de bomba de protón ha estado asociado también no solo a la producción de Clostridio, sino también a la producción de neumonías por aspiración. Así que es algo que debemos de sospechar. Y en este caso, si todo lo demás es negativo, es una neumonía viral producida por el COVID. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? El manejo tiene que ser un crucigrama, un rompecabezas, en que ustedes pueden llenar las piezas. Entonces, la condición del paciente, identificar el sitio de infección, en este caso es el pulmón, decidir si necesita antibiótico o no, o si es un proceso viral. Sabemos que tenemos una carrera contra el tiempo. Se ha visto una asociación en pronóstico y el tiempo en que se inicia la primera dosis de antibiótico, por lo cual recomendamos iniciar antibiótico empírico inicial al principio de la presentación y después lo paran subsecuentemente si todo sugiere que es un proceso viral y no es bacteriano. En las guías del ATS-ITSA, este paciente con una hipoxemia severa estaría bajo la clasificación de una neumonía adquirida en la comunidad severa. La recomendación es usar un beta-lactámido y macrólidos. Hay estudios que han demostrado que fluoroquinolonas respiratorias y beta-lactámicos pueden usarse. La equivalencia es similar en ambos tratamientos. Si ustedes sospechan pseudomonas, especialmente aquellos pacientes que tengan enfermedad pulmonar estructural, que habían estado hospitalizados, pues es conveniente cambiar antibióticos y utilizar, si sospechan en meticilino resistente, utilizar vancomicina y esperar los resultados de los cultivos. ¿Qué más podemos hacer en esta condición de COVID positivo? Debido a que el proceso viral, tenemos que utilizar antivirales. Y en el antiviral que se ha demostrado es el Remdesivir. Estudios clínicos han demostrado que puede reducir la progresión de la enfermedad y el deterioro en aquellos pacientes en el cual se presentan. Inicialmente no necesitan a niveles altos de oxígeno, ventilación mecánica, y sabemos que pueden atrasar esta evolución. El problema que ha tenido tanto el Remdesivir como los otros antivirales que se han estudiado, este trabajo de Lancet, que no es muy conocido, no es muy discutido, pero yo creo que pongan atención. En la parte superior son muestras que se obtuvieron de aspirado de flema, de esputo. En la gráfica inferior son lavados bronquiales. En rojo son los pacientes que recibieron Remdesivir, en azul son el control. Y esto es la carga viral. Y como pueden apreciar, el Remdesivir no tiene ningún efecto en afectar la carga viral. La disminución de la carga viral ocurre independiente de recibir Remdesivir o no. Entonces, aún no entendemos cómo funciona. Sigue siendo parte del manejo de esta enfermedad, pero yo creo que en un futuro cercano vamos a tener nuevos medicamentos antivirales. Hay 2 productos que están en el proceso de aprobación que se han demostrado que sí afectan la carga bacteriana, y si usted lo da a un individuo en el momento de hacer el diagnóstico, puede evitar la progresión. Esto es tomado, es en pastilla, así que esto va a ser lo que va a revolucionar el manejo de COVID, y creo que hacia finales de año estaremos viendo
los primeros medicamentos ya disponibles. La farmacokinética también del Remdesivir posiblemente es diferente en pacientes que están severamente enfermos, por lo cual habría que hacer ajustes de la dosis para poder tener unos efectos más adecuados. En la neumonía por COVID sabemos que hay un papel para el uso de esteroides. Lo contrario a lo que se sabe por neumonía bacteriana, el cual no se ha demostrado, y hay múltiples estudios que han demostrado no eficacia, y en neumonía viral producida por influenza. De hecho, el uso de esteroides ha sido asociado a una mayor mortalidad. De ahí que en COVID el trabajo inicial fue el trabajo de Oxford, donde demostraron el efecto de dexametasona, pero este efecto era primordialmente en aquellos pacientes que requerían oxígeno. En los pacientes que no requerían oxígeno o soporte ventilatorio no había ningún beneficio. De ahí que esto es para pacientes hospitalizados. Y hemos tenido subsecuentemente una serie de metaanálisis. Este metaanálisis claramente demuestra que en pacientes severamente enfermos que requieren concentraciones altas de oxígeno, la dexametasona está asociado a una disminución de mortalidad y a una reducción de la evolución de la enfermedad. Pueden ver aquí el punto de corte y la ventaja de la dexametasona. Ha habido discusión de cuál es la dosis que debemos utilizar. 12 miligramos, 6 miligramos, algún impacto entre la duración de la enfermedad y el tiempo que el paciente ha estado en el ventilador. Esta es una publicación reciente del grupo de esteroides del Reino Unido y como pueden ustedes apreciar, es un número grande, casi 1000 pacientes participaron. No hay diferencia entre las dosis, de ahí que dar 6 miligramos es tan bueno como 12 miligramos. Y también les quiero recordar que los procesos bacterianos en el pulmón, y esto estamos entendiendo en COVID, pueden tener impactos importantes a largo plazo. A mí me da mucha alegría saber que el señor Martínez le dio una neumonía bacteriana, estuvo en el hospital, se recuperó y se fue a su casa. Pero si ese paciente tenía un índice de severidad muy alto, el riesgo de mortalidad a corto plazo es bastante alto. Estamos viendo con COVID, especialmente con neumonía, un proceso de hipoxemia que permanece. No sabemos cómo tratarlo, usamos esteroides sistémicos, en unos pacientes mejoran, en otros no mejoran, en la mayoría de los casos es tiempo y hay reportes a 6 meses y ahora 1 año que puede tardar en una recuperación. Estos efectos en neumonía, especialmente en el paciente más severo enfermo, es asociado a impactos cardiovascular. Es ahí que por favor, vigilen qué riesgos tiene de enfermedad cardiovascular su paciente y que reciba tratamientos adecuados. También cuando la enfermedad ha progresado y se empiezan a presentar, el paciente se deteriora 2 semanas, 3 semanas dentro del curso. Hemos visto nosotros reportes y hemos tenido casos, pacientes que recibieron ivermectina inicialmente, se deterioran, entran al ventilador, tienden a desarrollar infecciones por hongos, especialmente aspergilos. Esta es una publicación reciente de un grupo que se hizo para entender el impacto de infección por aspergilos. Y ustedes pueden apreciar ahí en el cuadro rojo que se asocia a una mayor mortalidad comparado con el grupo control. Y el mensaje es que aspergilo puede estar asociado, sospéchenlo, en paciente que deteriora en la semana 2, semana 3, manden todo lo que puedan tener disponible para evaluación. Nosotros empezamos tratamiento empírico, ya que no podemos esperar a recibir los resultados. Y por los pacientes se puede deteriorar muy rápido. Otro punto ha sido el uso profiláctico de acitromicina. Cuando el paciente se empieza a deteriorar o se diagnostica con COVID,
ya tiene infiltrados, no está muy enfermo, algunos son ambulatorios. ¿Qué pasa si agregamos acitromicina inicialmente en el manejo? Este estudio reciente que se acaba de publicar demuestra que acitromicina no tiene ningún beneficio. No hay beneficio en personas de más de 60 años ni de menos de 60 años. Individuos asintomáticos o sintomáticos, no hay beneficio. De ahí que no hay indicación de uso empírico de antibióticos en aquel paciente ambulatorio, aquel paciente que no se ha hospitalizado. En el hospitalizado, trátelo como neumonía adquirida en la comunidad. Y nos da a prevención. Ha habido una serie de trabajos. Vitamina D puede ayudar a prevenir infecciones respiratorias en general. Este trabajo, el doctor Carlos Camargo, es el estudio más grande que tenemos el día de hoy. Cientos de pacientes recibieron durante 2 años vitamina D como medida de prevención. Y como pueden ustedes apreciar en esta gráfica, comparado con pacientes con placebo, no hubo ningún beneficio. De ahí que dar tratamientos vitaminas profilácticas para prevenir que va a desarrollar infecciones pulmonares, este estudio claramente demuestra que no hay beneficio. En el proceso agudo no sabemos, no hay estudios. Sabemos que se utiliza vitamina C. Mi única recomendación es no utilicen dosis muy altas. 500 miligramos de vitamina C es posiblemente más que suficiente. Dosis muy altas son asociadas a nefrolitiasis y el paciente puede desarrollar cálculos en el pulmón. Otra medida de prevención en Estados Unidos, sabemos que un alto número de pacientes desarrollan influenza. En esta época del año tenemos que tener vacunación por influenza. La dosis alta de la vacuna posiblemente es más beneficiosa en gente de arriba de 70 años, pero en general lo importante es ponerle la vacuna contra la gripa. Y les quiero recordar, la vacuna contra el neumococo se ha demostrado que reduce hospitalizaciones, reduce costos a los sistemas de salud. Tenemos dos formulaciones, unas vacunas polisacáridas, unas vacunas conjugadas. Va a haber presentación en este evento sobre estas vacunas. Las vacunas conjugadas el día de hoy va a ser la vacuna preferida. Estos estudios han demostrado una protección, especialmente en individuos con enfermedad cardiovascular y reducción de eventos cardiovasculares con las vacunas conjugadas. Hay unas vacunas conjugadas ahora para 15 serotipos y 20 serotipos, y el ICP, que es la organización que recomienda el uso de vacunas, en enero va a publicar las nuevas recomendaciones. Y en resumen va a ser una vacuna única de 20 conjugada de 20 serotipos o darla de 15 serotipos con la polisacárida. En general se va a simplificar mucho el esquema de vacunación, pero el mensaje es vacunen a sus pacientes contra la influenza, contra el neumococo y si es posible también la vacunación contra el COVID. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido? Neumonía es parte de la presentación del cuadro agudo de COVID y la recomendación es seguir las guías de la ITSA ATS del manejo en el diagnóstico y manejo en esta condición. Procalcitonina tal vez es un factor importante que nos ayuda a decidir si necesitamos continuar con tratamiento antibacteriano, si es todo el proceso viral, difuso, bilateral, va a necesitar tiempo en recuperarse, paciencia. Muchos pacientes necesitan altos flujos de oxígeno por 1, 2, 3 semanas y eventualmente empiezan a mejorar. Estos individuos que se tardan más en mejorarse van a necesitar meses en recuperarse de este proceso agudo. No me queda más de dar las gracias al comité organizador. Me hubiera gustado mucho estar con ustedes ahí en la playa, en Punta Cana, y poder compartir especialmente este cariño y esta amistad
que tienen en la República Dominicana. Muchas gracias y que tengan un buen día.